y al finalizar vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas, o también las podemos atender por allí. Pues sin más, vamos a empezar con la presentación de Ulises. A ver, bueno, déjenme contarles que Ulises Blázquez Martínez tiene estudios como doctor en Ciencias en la Salud Colectiva por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, mejor conocida como Flaxo, sede México, y es sociólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana. En el servicio público se ha desempeñado como asesor en la Cámara de Diputados, jefe de departamento en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del Instituto Nacional de Desarrollo Social y Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Como docente en el Instituto Tepeyac de León y recientemente profesor de la Universidad Iberoamericana León. Sus líneas de investigación actualmente son el Sistema Nacional de Salud de México, modelos de universalización del sector salud, modelos de sociología de la educación. Pues te damos la más cordial bienvenida y bueno, es todo el tuyo el pan. Muchas gracias, Lulu. Pues yo un poco les quiero compartir, ahora sí que un año después del COVID, pues en qué momento, en qué situación estamos, ¿no? Me parece que es importante ir observando hacia dónde vamos, cómo está realmente nuestra tasa de vacunación, qué vacuna es la que nos conviene, y esto nos va a permitir ir conociendo más detalladamente. Denme un minuto para que pueda presentar correctamente y empezamos. Creo que ahora a todos nos ha pasado algo con la tecnología. Con la tecnología, pero creo que el COVID entró al grupo. Bueno, un año después, ¿qué tenemos? Bueno, primero hay que entender que en la gobernanza en materia sanitaria, ningún país puede decir que lo está haciendo bien, ¿no? Es decir, si nos vamos a las realidades locales, vamos a encontrar quejas, vamos a encontrar elementos disruptivos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la capacidad para entender y atender de manera general este problema ha generado muchísimos problemas, ¿no? Y uno de ellos creo que son las desigualdades sociales que cada vez se están viendo más y más fuerte en esta materia. Entonces, un año después, pues no estábamos listos. Tenemos una situación que va más o menos presentándose, que es entender y atender a partir de las investigaciones de lo que fue el SARS en la época de los 2000, 2002, 2003, por ahí, y a partir de eso, pues estamos trabajando, ¿no? Ahora tenemos que pensar cómo le vamos a hacer para atender esta pandemia y preparar las que vienen, porque desafortunadamente nuestra interacción con el medio ambiente nos va a llevar a ello, ¿no? Ahorita le estamos apostando a la vacunación y algo que todavía no terminamos de aprender es cuál es el nivel de la enfermedad en la parte de epidemiología social y en la parte de los procesos biológicos. La epidemiología social es esta parte cuando muchas personas ya no quieren, digamos, acceder a seguir ciertas medidas de distanciamiento, por rebeldía, porque están en contra de los estados, porque consideran que hay algo más. Bueno, hay que comprender que esa parte epidemiológica requiere de un muy buen ejercicio de política pública. Y aquí en la vacunación global nos podemos encontrar con un problema muy grave, que es el relajamiento. Y si eso empieza a suceder, podemos tener no solo un rebrote como se teme,
después de Semana Santa, sino varios rebrotes. Les pongo un poquito las vacunas que al día de ayer la Organización Mundial de la Salud consideraba que existían. Es decir, hay 82 vacunas que están en una fase de desarrollo clínico o aprobadas. Es decir, hay un portafolio muy importante. Hay 182 vacunas que se están desarrollando y esto es al día de ayer. Es decir, vacunas sí vamos a tener, de una u otra manera vamos a tener. El tema es ver cómo ese portafolio va agregándose socialmente de mejor manera y evitamos retrasos. También, más o menos es de hace una semana, casos globales que se han tenido. Este es un registro que va llevando la OMS y algunos elementos los podemos observar. Estados Unidos a la cabeza con prácticamente 30 millones de contagios. México podemos observar poco más de 2 millones de contagios, ¿no? Es decir, aquí podemos visualizar el impacto que ha tenido la pandemia en cada país. Y aquí yo siempre hago una reflexión que esto hay que medirlo en relación a su población. Si esto lo medimos en relación a la población, vamos a tener una tasa epidemiológica de reproducción y de contagio, que es lo que nos permite comprender hasta qué momento se está dando el proceso salud-enfermedad y hasta dónde está colapsando. Si ya esto además le metemos ver número de camas, número de posibilidades de servicio, entonces sí vamos a ver que estos datos tienen una cara muy diferente. Esto es cómo va la vacunación. Esto lo hago con datos de la Organización Panamericana de la Salud. En azul van a ver la primera inmunización, en naranja con inmunización completa. Saco estos datos un poquito para que observemos cómo va México en relación a países similares y economías similares. El único país que no es latinoamericano es Canadá y excluí a Estados Unidos porque Estados Unidos es uno de los países que más vacunas ha acaparado. Si nosotros nos vamos a observar o a entender con otros países que tienen el mayor número de vacunas y lo comparamos con México, nosotros nos veríamos muy similar a Paraguay o Uruguay, pero considero que es importante comprender cómo va este esquema. Y este esquema de vacunación va avanzando, no a la velocidad que se requiere para regresar a las actividades completamente normales. Y aquí quiero ser muy claro, va a avanzar la vacunación, pero el regreso a las actividades todavía falta. Y lo más probable es que esto sea un lapso de 6 a 12 meses. Es decir, todavía tenemos mucho camino por recorrer, siempre y cuando no falle nada. ¿Mm? Por el otro lado es cómo vamos. Aquí ya podemos observar, ahora sí, tasas generales de inmunización, que es la gris, a partir de dosis. ¿Qué va a pasar? Y aquí es un tema interesante. Nos estamos vacunando con diferentes vacunas, es decir, este mosaico o este portafolio de vacunas probablemente tenga un impacto, no lo sabemos, no podemos definir el día de hoy si va a tener o no va a tener ese impacto. Lo único que sabemos es que se va a hacer una inmunización. Por el otro lado, se está trabajando en medicamentos específicos para tratarlo. Eso es muy importante porque después de esta pandemia hay que llegar al siguiente nivel, que es la endemia. La endemia es saber completamente de la enfermedad, cómo tratamos a la enfermedad y cómo la podemos curar. Y eso en materia de política pública se traduce en una aceleración para retomar prácticamente nuestra normalidad como la conocíamos. Ahora voy a hablar un poquito de nuestro caso, el caso México, ya contextualicé comparadamente. Bueno, de entrada somos 126 millones de habitantes.
Menores de 16 años no se pueden vacunar porque no se han hecho las pruebas. El único laboratorio que está haciendo ahorita las pruebas es Pfizer BioNTech y todavía va a tardar. A nivel poblacional, 33.800.000 personas están por debajo de los 16 años en México, es decir, es una población que no tiene una opción para vacunarse. Eso es algo así como el 30% de nuestra población. Y eso es importante tenerlo para cuando hablemos de hacer una inmunidad colectiva o de rebaño. La población en opción de vacunarse son 92 millones de personas. Y sobre ese universo es donde tenemos que medir cómo va avanzando la vacunación, no sobre el total de la población, porque si no es muy fácil empezar a hacer procesos muy alarmistas, decir, pues vamos muy mal, esto se va a acabar. No, hay que comprender poblacionalmente qué grupos están en opción y qué grupos no están en opción. Y eso determina los modelos de política pública. El escenario ideal es que la vacunación es rápida, es menor a 6 meses, se usa todo el sistema de salud público con los elementos de salud privada, como son estos consultorios adyacentes a las farmacias para tener un mayor proceso de cobertura geográfico. Tenemos una capacidad logística para llevarlo, digamos, en todas las condiciones, que es la red de frío, que es el cuidado por los elementos de seguridad, de que no se lo roben, de que no se echen a perder, ¿no? El escenario real, porque del ideal al real hay que entenderlo. En la parte epidemiológica social vamos a tener una resistencia. Y esa resistencia no es que hay que señalarla como algo mala. Yo siempre he dicho que un poquito estas resistencias devienen de experiencias antes. Y ahí tenemos que pensar si realmente se está haciendo una buena comunicación. Y esta parte epidemiológica social es muy importante para que podamos avanzar en tener un mejor modelo de inmunización. El tener la posibilidad de elegir vacunas va a ayudar mucho a eso. Va a haber una dificultad logística. Es muy complejo y más con todos los años que lleva el sistema nacional de salud con problemas para alcanzar altos niveles de inmunización y esto lo pueden cotejar en la evaluación al Seguro Popular del 2016. Van a ver que hay ya problemas anteriores a esta pandemia que son necesarios para evaluar y para comprender qué está pasando. Y también hay grupos potenciales donde difícilmente vamos a poder vacunar. Es decir, una persona que ha tenido reacciones alérgicas, una persona que está en una fase de embarazo avanzada. Es decir, si ya empezamos a sumar todas esas partes, nuestra inmunidad colectiva estará en el mejor de los casos rondando por ahí un 64-65%, que no necesariamente eso va a ayudar a generar esta parte. Vamos a salir como antes del COVID, ¿no? Una cosa es antes del COVID y otra cosa es después del COVID. A ver, creo que alguien inició como una función medio remota en la presentación. Entonces, denme un segundo para volver a presentar. Ok, bueno. Entonces, ese ya de entrada es un problema que tenemos, ¿ok? ¿Qué otro problema nos va a dejar? Bueno, las desigualdades. ¿Qué es un problema básico aquí? Las desigualdades sociales. Y eso es acceso a la vacuna. Básicamente, uno de los problemas que ahorita tenemos es que muchas personas, por condiciones de marginación,
no necesariamente van a tener este proceso de inmunización. Y eso lo estamos viendo en todo el mundo, ¿no? Creo que es algo incluso que es hasta un análisis más profundo. Porque además de esto, esta vacuna no es para siempre, es decir, vamos a requerir otras dosis y seguramente se va a volver parte de un catálogo de vacunación como es la influenza. Entonces, ojo, hay que entender esta situación y hay que entender también que estas desigualdades sociales no pueden criminalizarse. La salud no debe criminalizarse. La salud es básicamente un tema social que va a permitir en su momento tener una externalidad positiva. Y aquí es muy importante la comunicación a nivel gubernamental. Otro tema es esta falta de empatía en las distintas áreas. ¿Por qué? Porque donde después se dan más casos son zonas donde pudo haber existido un elemento de prevención y desafortunadamente no se hizo. Y esto genera contagios y esto genera lo que se conoce como una cadena de contagios que termina por repercutirnos a todos, porque desafortunadamente los virus no conocen clases sociales. Lo que conocen desafortunadamente las clases sociales es el acceso a medicamentos, a servicios de salud y a cuidados. ¿Mm? Por último, digamos, me gustaría cerrar pensando en 3 nuevos elementos como cierre. Primero, trabajar lo que es un nuevo estado de bienestar. Tenemos que regresar a las políticas públicas sanitarias que se han perdido. Los sistemas de salud necesitan ser robustos. Se necesita trabajar con una industria farmacéutica privada en un acceso más equitativo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el costo de esta vacuna que bien estamos pagando todos, no podría ningún país, ni Estados Unidos, ni Francia, ni Alemania, estarlo pagando año con año. Entonces se va a requerir realmente trabajar en modelos equitativos, en invertir en investigación y en elementos de salud. Segundo, los sistemas de salud consumen buena parte del presupuesto. Y si hay un recorte excesivo, se va a pagar, sea en el corto o en el largo plazo, se va a pagar. Entonces, hay que entender que necesita estas cantidades para generar una externalidad positiva en la población, porque las poblaciones sanas son más competitivas y a la larga le salen más baratas, digamos, a los gobiernos ante las crisis sanitarias. Por el otro lado, se requiere también nuevos acuerdos globales para comprender las epidemias. Esta epidemia pudo haberse atendido, comprendido con una reducción significativa de vuelos internacionales y no se hizo. Entonces tenemos que comprender hasta qué punto el modelo económico va a cambiar de una manera puntualmente fuerte, ¿ok? Porque es algo que no puede seguir. Y también tenemos que comprender qué interacciones vamos a hacer con el medio ambiente. Del 2009 al 2019, antes de que México decretara la pandemia, hemos tenido al menos unas 6 alarmas internacionales de pandemia. Y esto nos debería de poner con focos muy rojos la atención en cómo estamos trabajando, cómo estamos pensando estos elementos. Y aquí yo quiero cerrar con una reflexión que es la salud colectiva. Y esto es una nueva forma de ver a la salud pública. Necesitamos entender a la sociedad en su conjunto, necesitamos entender los perfiles epidemiológicos locales, entender las desigualdades sociales y sobre todo los determinantes sociales, que es lo que marca en buena medida el proceso salud-enfermedad-atención.
y eso marca mucho la letalidad. Y el tema de la letalidad en México, cuando lo podamos observar, va a estar sumamente asociado a este punto. Las personas que por un tema económico, por una saturación del sistema público e incluso privado, es decir, porque se terminaron, digamos, los recursos, fallecieron. Es decir, cuando se rebasó la cobertura real, que fue entre noviembre y enero, noviembre 2020, enero 21, entonces hay que irlo entendiendo. Y eso es lo que es la lección que nos deja. Tenemos que entender mejor las dinámicas epidemiológicas, sociales, tenemos que entender un mejor sistema de salud público, robustecer las áreas de vigilancia epidemiológica, trabajar, digamos, en financiar la investigación y los trabajos. Yo cerraría diciendo, las vacunas pueden ser buenas siempre y cuando entendamos qué tipo de vacunas son. Y hay que entender que ahí tenemos 2, 3 plataformas más o menos importantes, las que son de adenovirus, que básicamente es el adenovirus modificado, que son distintos adenovirus, las que son de ácido ribonucleico mensajero y las que son de virus inactivo. Entonces hay que comprender esa parte, hay que entender que vamos a ir avanzando y la lección es, hay que entender la nueva epidemiología social para entender también un nuevo sistema de salud pública. Con esto terminaría. Muchas gracias. Tu micro, Lulu. Lulu, tu micro lo tienes. Muchísimas gracias, Ulises. Creo que nos dejas una buena reflexión. Especialmente me parece que hay que tomar en cuenta este modelo de salud pública que necesitamos adoptar, este estado de bienestar nuevamente, si de verdad queremos salir de esta conflictiva, ¿no? Muy interesante lo que nos planteas. También la cuestión de que queremos de verdad entrarle a esta bronca. Pues muchas gracias, Ulises. Voy a dar paso a la presentación de Manuel para que continuemos con él. A ver, bueno, el doctor Manuel Alberto de Anda Gómez tiene una especialización en pediatría médica y es el egresado del Instituto Nacional de Pediatría de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Tiene también una especialización en infectología pediátrica y aquí egresó del Instituto Nacional de Pediatría en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Tiene una maestría en investigación clínica por la Universidad de Guanajuato. Es profesor de carrera asociado del Instituto Mexicano de Salud, del Seguro Social, perdón. Su experiencia institucional es médico adscrito de pediatría, infectología y de infectología pediátrica en el Instituto Mexicano del Seguro Social del 88 al 2010, jefe de la División de Educación en Salud de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital Ginecopediatría número 48 del IMSS, aquí en León, Guanajuato. Pues Manuel, es un gusto que estés aquí con nosotros y te cedo la palabra. Cómo no, gracias. Ahorita voy a compartir la presentación. Muy bien. ¿Ya se logra ver? Sí, Manuel, ya se ve, solo hay que poner en modo presentación para que se vea en toda la pantalla completa, por favor. Ah, sí. ¿Ya se logra ver ahora sí bien? Perfectamente, adelante. Muy bien. Pues me pareció muy interesante lo que ahorita estuvieron comentando. Porque, o sea, es un momento muy importante porque tenemos que aprender muchísimas cosas en esta pandemia.
Y la verdad es que nosotros somos los que tenemos la oportunidad de cambiarlo, porque habrá mucha gente que muera en el camino. Entonces, yo creo que es el momento de tomar una conciencia em, clara sobre lo que es la salud pública, lo que es la salud y lo que son las vacunas en general y lo que pues es el cuerpo humano, lo que es la biología y todo aquello que siento yo que hemos estado muy despegados de eso. Ahorita lo que voy a hacer es abordar algo, una parte de las vacunas contra COVID-19, sobre todo con el objeto de aclarar lo más posible, porque la información es verdaderamente abrumadora, extensísima, en relación a las vacunas. Voy a empezar con las vacunas generales. ¿Y qué son las inmunizaciones y las vacunas? Esto es algo muy, muy importante porque actualmente vivimos una época fantástica en donde realmente hay poca enfermedad que antes generaba la mortalidad o la discapacidad de muchas personas. Y la vacunación se ha visto desde hace muchos años como la forma más fácil, segura y efectiva de protegernos contra enfermedades dañinas antes de que nos vayamos a contagiar con ellas. Es decir, vamos a preparar al organismo para enfrentar a las diferentes enfermedades contra las que nos vacunemos. Las vacunas activan las defensas naturales del organismo, es decir, es algo que ya nosotros vamos a tener, ¿verdad? Y ellas van a aprender a través de esta vacunación a resistir infecciones específicas y vamos a fortalecer entonces el sistema inmunitario o sistema de defensa de nuestro organismo. Y son específicas porque la vacuna del sarampión nos va a proteger solamente contra sarampión, la de la varicela contra la varicela, la de COVID-19 contra COVID-19. Al vacunarnos, nuestro sistema inmune, es decir, nuestro sistema de defensa, va a producir anticuerpos, como ocurre cuando nos contagiamos de cualquier enfermedad, pero las vacunas contienen solamente microbios, como pueden ser virus o bacterias, que están muertos o debilitados y no nos van a causar enfermedad ni complicaciones. Entonces, es muy importante este concepto de que las vacunas generalmente son altamente efectivas y altamente seguras. Algo importante es que nosotros la medición que hacemos de la inmunidad es a través de los anticuerpos, pero verdaderamente la inmunidad en su conjunto es muy complicado y medir todo es difícil. Entonces, no solamente se forman anticuerpos, sino hay una inmunidad celular, se involucran otros sistemas del organismo como complemento y muchos otros, ¿verdad? Aquí vemos cómo las vacunas se inyectan, eh, en este caso, o se toman. Aquí vemos al doctor Albert Sabin, que es el que inventó la vacuna, el que investigó con su equipo, pues, la vacuna contra la polio, que es tomada, y actualmente se usan algunas vacunas que son inhaladas, ¿verdad? Que son las tres formas principales. Pero ahora con esto de COVID hemos visto el desarrollo de nuevas vacunas, incluso algunas que se aplican con parches y de otras formas diferentes. O sea, verdaderamente estamos viviendo un momento extraordinariamente importante para la humanidad. Más allá de los problemas que causa esta crisis de salud y crisis económica y crisis social y crisis política, etcétera,
vemos cómo también va a salir y está saliendo mucho bueno que tiene la humanidad, ¿verdad? Los hechos, pues son mucho de lo que ya comentaban en un momento anterior el doctor Otón, en relación a los casos reportados en el mundo, que son más de 121 millones, que son muchísimos, casi es toda la población de la República Mexicana. Y en Estados Unidos, pues es el que se lleva pues las palmas, casi 30 millones. México, ya lo veíamos en esa lista, está en el lugar 13 con 2.1 millones de casos. Y en el mundo hay 2.5 millones de muertos o de fallecimientos por esta enfermedad. Y los que llevan la delantera son Estados Unidos, Brasil y México. México en mucho tiene que ver con la comorbilidad asociada a la infección, es decir, la obesidad, la diabetes, la hipertensión y las enfermedades crónicas que ponen a la población en mayor riesgo, ¿verdad? Entonces, es algo que también tenemos que modificar. Ahora, hemos visto una disponibilidad de conocimiento científico acumulativo y gratuito. Esto es algo fantástico, porque realmente hay base de datos que han hecho los laboratorios en todo el mundo, que está disponible en todo el mundo para que se puedan investigar vacunas. Esto es algo muy, muy bueno. El apoyo financiero ha sido muy elevado, ha habido muchísimo dinero de por medio y esto ha permitido una investigación y desarrollo veloz de las vacunas. Actualmente vamos a estar teniendo muchas vacunas diferentes, muchas más de las que ya el día de hoy conocemos, y esto nos da muchas oportunidades de solución. Y va a haber nuevas oportunidades para nuevas vacunas, es decir, siempre en la plática pasada se veía cómo va a haber necesidad de implementar la creatividad para que salgamos todos de este problema. En general, las vacunas contra COVID van a bloquear la entrada del virus al organismo. Se previene entonces la infección, la enfermedad y que el virus se pueda transmitir a otros, aunque no tan eficiente como con las vacunas eh, que ya antes habíamos usado antes del COVID. Las características ideales de las vacunas es que sean seguras, como ahorita las vacunas COVID-19 han demostrado ser, que la protección sean a largo plazo, lo cual aún está por verse, y que sean altamente eficaces, en especial en grupos más vulnerables. Que prevengan la enfermedad y los contagios, que sea en dosis única, esto generalmente es en más de una dosis, y que se reproduzca rápida y masivamente las vacunas, que se pueda almacenar con cierta facilidad y que se transporte fácilmente. Esto, como hemos visto en algunas vacunas, es difícil porque tiene que estar en ultra refrigeración, lo cual es muy complicado para las regiones lejanas, ¿verdad? Como nuestro México, que tiene lugares muy apartados, ¿verdad? Y también generalmente se están aplicando dosis múltiples. Eso hace que en determinado momento pueda ser más complicada la vacunación de toda la población. Bueno, básicamente el cómo funcionan esto es muy similar en todas las vacunas, ¿verdad? Fundamentalmente vemos cómo se hace la investigación del virus, cómo del virus activo se hace un virus inactivado o nada más partículas del virus, y cómo se hace la vacuna y cómo se inyecta la vacuna y cómo esas células o esas virus se ponen en contacto con nuestro sistema inmune
que finalmente va a desarrollar inmunidad, entre la que se encuentra la producción de anticuerpos. Pero como les decía yo hace rato, la inmunidad es muy compleja y no nada más son anticuerpos. Miren, esta diapositiva realmente me gusta bastante porque permite conocer con facilidad y detalle cómo es la inmunidad en las diferentes vacunas. Prácticamente todas funcionan de una manera adecuada. ¿Cómo puedo quitar la barra de abajo? No sé. Bueno, todas las vacunas finalmente, a pesar de que se usen determinado tipo de plataformas o diferentes plataformas o diferentes mecanismos, al final lo que va a suceder es que se van a formar anticuerpos neutralizantes que están en color azul contra el SARS-CoV-2, que se van a unir a las espículas del coronavirus. Este es el coronavirus, estas son sus espículas, que son de proteínas, y lo van a bloquear y van a impedir entonces que el virus no se pueda unir a través de estas espículas a la membrana celular humana. No se pueden entonces unir el virión a la célula humana porque los anticuerpos van a bloquear los sitios de unión de las células, de las espículas del virus a la célula. Y de esta manera, pues, no hay forma de que suceda la infección. Por otro lado, también vemos como el glóbulo blanco, que es otra, otra parte de la inmunidad, que es la inmunidad celular, pues también a través de que se hacen como pequeños grumos, por decirlo así, de virus, son fagocitados por los fagocitos, ¿verdad? Que son células humanas, que son células de los glóbulos blancos, ¿verdad? Que va a generar que se vayan a estos grumos, que se fagociten, que se coma esa célula del virus y que entonces lo destruya. Obviamente que hay otros aspectos complicados, para explicarlo en unos breves minutos, en la cual hay una, ¿cómo se llama? Presentación del virus a otras células para que se desarrolle toda la cadena de inmunidad, ¿verdad? Pero finalmente creo que eso es lo más importante, que no entre el virus y que sea bloqueado. Bueno, como ya comentaba el doctor, más de 300 vacunas actualmente están en investigación. Obviamente muchas están en fase preclínica, ¿verdad? Y más de 40 van a estar en evaluación clínica, algunas van a estar en la fase 3, ya en la fase clínica, y las más seguras, efectivas y avanzadas es la que hemos visto que se han estado autorizando para uso en la emergencia de COVID. ¿Qué quiere decir uso en la emergencia? Que realmente urge utilizar algo para disminuir la posibilidad de contagio. Entonces, algo que se está utilizando es esa forma de que se utilicen rápidamente. Ahorita vamos a ver eso. Ya hay una importante experiencia porque ya hay el día de hoy cerca de 200 millones de dosis aplicadas en todo el mundo de las diferentes vacunas. Entonces, rápidamente estamos obteniendo nueva información para poder tomar decisiones y seguir los criterios de cuál es la vacuna más segura,
cuál es el esquema más eficaz y obviamente que los aspectos de calidad se cuidan de manera estricta. Esto es muy importante, es decir, debemos de tener confianza absoluta con los investigadores y con los laboratorios que están haciendo las vacunas y con la FDA y con los sistemas de, pues, de licencia que dan, por ejemplo, en Europa, en China, en Japón, en México también las autoridades que dan la autorización para el uso. Debemos de confiar en ellas porque su trabajo es profesional y por supuesto que es ético, ¿verdad? Se debe estar consciente que la autorización es emergente y solo su uso en el tiempo aclarará cuáles son las mejores vacunas. Entonces hay varios desafíos. Ya algo se comentó, esto lo voy a mencionar muy brevemente, los tipos de vacunas que son, por ejemplo, vacunas de virus inactivados, las vacunas proteicas, las vacunas en que usan unos vectores virales, es decir, que meten dentro de algunos virus que no son el virus SARS-CoV-2, meten algunos elementos del SARS-CoV-2 precisamente para que se produzca la inmunidad en las personas y las vacunas genéticas que tal vez son las que más hemos oído de ellas, como es la vacuna Moderna o la de Pfizer, etcétera, ¿verdad? Eh, algo importante que quería yo mencionar aquí es porque lo preguntan, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues sí es posible. Es decir, la rapidez en este caso de la producción de las vacunas sí es posible a través del amplio conocimiento que tiene la humanidad actualmente en los procesos científicos biológicos, ¿verdad? Y aquí vemos cómo la producción de una vacuna normalmente puede llevar 15 años o más en su producción. Es decir, nosotros no nos podemos dar ese lujo, no tenemos ese tiempo. Entonces tenemos que usar métodos para que la implementación de la vacunación sea rápida, ¿verdad? Como en este caso que vemos que la vacunación se pudo llevar a cabo. Vamos, no habíamos cumplido un año con la pandemia cuando ya estaban disponibles las primeras vacunas para utilizarse en personas. Y vemos cómo en vez de que todo fuera lineal poco a poco y que se tardaran muchos años, se fueron utilizando, se fueron comiendo, por decirlo así, el tiempo, no dejando de cumplir con las diferentes fases. Es decir, siempre se cuida mucho el aspecto científico, el aspecto de la calidad y de la seguridad de las vacunas, para que finalmente tengamos una vacuna que nosotros nos podamos aplicar el día de hoy. Y la pregunta es, ¿y cuál vacuna es mejor? Pues, pues la que esté disponible, la que me toque. Esa es la mejor vacuna. Es decir, no hay, no hay la mejor vacuna es la que nosotros podamos tener acceso a ella, con el objeto de que podamos protegernos. Es decir, no nos podemos ahorita poner los moños, no podemos ponernos los moños y escoger, ¿verdad? ¿Cuál sí o cuál no? Sino que realmente es muy importante considerar pues que es un privilegio y es una bendición el poder disponer de vacunas en México. A diferencia de, pues, la última vez que lo revisé eran como 80 países en que no disponían ni siquiera de una sola dosis. Entonces, realmente somos muy afortunados de poder contar con esta vacuna y hay que aprovecharlo.
Bueno, esto es nada más para verle la cara real al virus. Esta es la microscopía electrónica del virus SARS-CoV-2. Y aquí lo vemos cómo es redondo y alrededor tiene como una coronita que se puede observar con más facilidad en esta microfotografía electrónica y aquí en una representación pues artística, pero muy cercana a la realidad. Es decir, son virus esféricos que tienen sus espículas y que son las que hacen que se pueda unir el virus a las células. Aquí vemos una célula humana, un glóbulo blanco o un macrófago o una célula del tracto respiratorio y cómo se unen a esa célula los diferentes virus. En este caso, podemos comparar la diferencia de tamaño de una célula humana que es microscópica, ¿verdad? Con los virus que son aún más microscópicos. Entonces, aquí es una representación esquemática del virus. Vemos cómo tiene una envoltura, eh, cómo está su material genético, su nucleoproteína dentro del virus, cómo están sus espículas. Y aquí tenemos una figura que permite ver con más claridad lo que viene siendo la espícula, que es verdaderamente increíble. Es porque todas las vacunas precisamente van a bloquear a la espícula, ya sea la espícula completa o a diferentes partes de la espícula que se van a unir específicamente con los receptores de la célula. Entonces, verdaderamente estamos ante algo maravilloso, ¿verdad? Que podemos disfrutar ahora en relación a las vacunas de COVID. 5 minutos para cerrar, por favor. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, aquí están, muy brevemente, aquí están los diferentes métodos que se usan para fabricar las vacunas, ya sea por medio de vacunas que contienen el virus vivo inactivado o incluso atenuado en algunas, probablemente estén esas vacunas. Y también otras vacunas que usan nada más la espícula o parte de la espícula o solamente la parte externa del virus y otras partes virales, ¿verdad? Me voy a ir adelantando. Eh, bueno, no voy a ahondar más, nada más algunos ejemplos de las diferentes plataformas de la creatividad humana compartida que tenemos en todo el mundo para disponer de virus completos, como la de Sinovac, que ya está aquí en México, la de espícula de virus, como las que ya han ustedes oído, como Novavax, la de Medicago, los fragmentos de espículas, las vacunas de DNA y de RNA, como la de Pfizer o Moderna, etcétera. Todas ellas son muy seguras. Ninguna de ellas, por más que investigue, tienen un chip que nos puedan inyectar. O sea, no hay ningún problema, ¿eh? Las últimas, las preguntas que quedan por resolverse serían las siguientes. ¿Las nuevas vacunas controlarán la pandemia de COVID-19? Pues mucho depende del comportamiento de la humanidad, de la ética y de la generosidad entre los humanos y entre los países. Eso es una cosa muy importante que ya lo habían comentado. ¿Habrá vacunas para proteger a los más frágiles de la población, tanto en México como en los países más pobres? No lo sabemos. ¿Se conocerá su eficacia a largo plazo y sus posibles efectos secundarios? Seguramente que sí.
se superarán los problemas económicos y políticos y permitirán que las vacunas estén disponibles con equidad para toda la población del mundo, pues eso mucho dependerá pues, de que nos dejemos de tonterías y que realmente eh, eh, vivamos la fraternidad universal, es decir, que seamos generosos con los demás para que esto se pueda cumplir. Ya para terminar, bueno, no voy a ahondar los diferentes tipos que puede causar la infección por el virus SARS-CoV-2. Y algo muy importante, ya nada más es la última diapositiva, es las fuentes de confianza. Hay muchísimas mentiras, hay mucha gente sin escrúpulos, sin ética, que difunde por intereses a veces políticos mezquinos, difunde mentiras, ¿verdad? Entonces, por favor, no les hagan caso, no sigan difundiendo estupideces, perdonando la palabra, pero es que no lo puede decir uno de otra forma. Y nada más, yo lo que sugiero es irnos a las fuentes que verdaderamente son de confianza, como es en orden alfabético, la Asociación Americana de Pediatría, el Centro de Control de Enfermedades del CDC, el Centro Europeo de Control de Enfermedades, la Organización Mundial de la Salud, la Secretaría de Salud de aquí de Guanajuato, la Secretaría de Salud de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Johns Hopkins, ¿verdad? Que ustedes saben que ha trabajado mucho en ese sentido. Hay muchísima información de buena calidad, bien intencionada, con ética, por profesionales que solamente están interesados en el bien común. Entonces, pues nada más sería eso lo último que voy a platicar. Muchas gracias por la invitación, ¿eh? Listo. Pues muchísimas gracias, Manuel, por tu intervención. Creo que nos dejas también un panorama más claro. Por aquí ya Gisela Herrerías nos anotó una pregunta, que si escucharon que la Universidad Autónoma de Querétaro el 27 de marzo tendrá un vacunatón para conseguir 5 millones de pesos para avanzar en la vacuna ya diseñada por ellos. Bueno, esta la vamos a dejar para la sesión final, pero ya hay aquí está cuestionamiento. Para no quitar el tiempo, pues le voy a dar la palabra a Otón, le voy a presentar y a ver, permíteme tantito, ok. Bueno, presento a Otón Partido Lara. Él es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, con mención honorífica. Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en la UDLA Puebla y la maestría en Sociología Política en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Su tesis de posgrado, La participación ciudadana en el Distrito Federal, un análisis de sus normas e instituciones, fue publicada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. En la administración pública laboró en distintas dependencias del gobierno capitalino en 98, 2000 y 2005, 2006. Fue subdirector de Participación Ciudadana en el Centro Nacional de Prevención del Delito, perteneciente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 2010 al 2013. Fue docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla. Publicó en libros colectivos, revistas especializadas, portales electrónicos de noticias y colaboró con organizaciones de la sociedad civil. Ha sido conferencista en encuentros realizados por la Agencia Española de Cooperación Internacional en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y Cartagena de Indias, Colombia, así como la Sociedad Latinoamericana de Criminología en Quito, Ecuador. En 2016 realizó una estancia de investigación en la Dirección de Prevención del Delito del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile. Actualmente es coordinador de la Maestría en Política y Gestión Pública de la Universidad Iberoamericana León, donde también es editor de la revista Epiqueia del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades.
Pues muchísimas gracias por estar aquí, Otón, y te doy la palabra. Muchas gracias. Estoy viendo ahora la forma de ampliar. Ahora sí se ve en pantalla completa. Listo, Ton. Perfecto. Sí, Bueno, perfecto. pues ahora desde la maestría en política y gestión pública, como coordinador, pues he comentado con el doctor Ulises, que los dos somos docentes de ese posgrado, pues de lo importante que va a ser el tema de la salud para los próximos años y lo importante que es ampliar los estudios sobre estos campos. Yo no soy experto en salud, pero sí soy muy estudioso desde hace ya décadas del fenómeno de los medios de comunicación. Entonces, lo que quiero presentar hoy es un enfoque crítico de la cobertura periodística sobre la pandemia, ¿no? Le puse la infodemia, la silenciosa epidemia de ignorar razones. Y voy directo a los planteamientos. Yo asumo que hay una grave crisis de la prensa tradicional en México y que amerita un análisis crítico muy detallado. Me parece que antes de comprender un problema social y ayudar al público a entenderlo, muchos comunicadores hacen juicios sumarios sin datos. Hay demasiada opinión en los medios y poca información sólida y verificada. Y un problema grave es que a menudo los comunicadores buscan convertirse en el centro de la noticia cuando debiera ser la propia crisis el propio objeto principal de estudio, ¿no? Ahí también creo que vulneran un principio deontológico del periodismo de no ser el centro de la noticia ellos, sino realmente el problema social. Hay una muy pobre referencia al contexto en el que se produce la crisis de salud. Lamentablemente, como mencionó el doctor, pues somos un país con muchas comorbilidades, somos un país enfermo que arrastraba desde hace muchos años graves crisis y eso no se toma en cuenta de forma suficiente. Me parece muy grave que se ignoran en forma deliberada y sistemática datos y posturas oficiales que permiten entender mejor qué es lo que está ocurriendo. Y creo que esto también genera mucha incertidumbre a la población. Hay también una personalización en la atribución de responsabilidades. No se entiende ni se menciona con suficiencia que lo que está en juego no es una persona, sino el sistema de salud completo. Y bueno, hay casos extremos que yo diría rayan en el ridículo, como el de Sergio Aguayo, que se duele de asuntos inexistentes, pese a que va a ser de los afortunadísimos ciudadanos, que va a ser de los primeros que va a obtener sus 2 dosis completas. Bueno, pues la pasó, gastó mucha tinta y mucha voz en decir que no había suficientes camas con ventilador, cuando a pesar de la gravísima situación que atravesó México, no se vieron escenas como si hubo en Ecuador, en Brasil o en Perú. O Denise Dresser, que de plano presenta fotos de Argentina, que son fotos falsas, como si fueran tragedias que están ocurriendo en México. Y lo más grave es que estos comunicadores, que bueno, en realidad yo diría no son ni siquiera periodistas, sino, pues a veces son académicos venidos a la prensa, pero ni siquiera tienen fundamentos éticos para aplicar el rigor periodístico. Lo peor es que jamás piden disculpas de los errores que cometen, ¿no? Y eso ocurre también con Joaquín López Dóriga, que lo hace continuamente, ¿no? Comete error tras error y nunca se retracta de las declaraciones falsas o dolosas que dice, ¿no? Entonces, este problema conlleva que se anula el propósito periodístico de la búsqueda de la verdad y se sustituye por conjeturas, inferencias e infundios. Y entonces esto lleva a que la comunicación se encuentre gravemente distorsionada y peor aún se politiza en un contexto de campañas electorales, ¿no? Me parece que sí sería muy sano para la República separar el tema político del tema sanitario para hacer un abordaje profesional, porque se vulnera colateralmente el derecho a la información y me parece que el periodismo pierde una oportunidad dorada de hacer periodismo de investigación y sobre todo periodismo científico, porque el tema de la salud se presta para hacer un periodismo altamente especializado que permita a la gente, al público, tener decisiones oportunas. El asunto es que los ciudadanos necesitamos muchos datos para comprender la situación
Y además, al final, bueno, no podemos sacar conclusiones definitivas sobre lo que está pasando, porque es muy probable que en algunos años se tenga que hacer una auditoría general sobre la Estrategia Nacional de Salud como política pública. Y bueno, una de las mentiras preferidas es que México no actuó a tiempo. Aquí tenemos que el 22 de enero de 2020 fue la primera conferencia de prensa y no se suspendieron desde entonces, cuando ustedes pueden ver que el primer caso confirmado fue en Wuhan, el 17 de noviembre de 19. La conferencia en México empezó 2 días antes de que se diera a conocer el primer caso en Europa, y en México ocurrió hasta el 27 de febrero. Otra de las cuestiones favoritas, de las mentiras favoritas de muchos medios, es que México no hizo los esfuerzos suficientes. Bueno, pues aquí hay información de la Organización Mundial de la Salud, en donde claramente dice que de inicio de la línea base del punto cero, México incrementó su capacidad de 2.446 a 11.000 camas a finales de julio. Al 8 de marzo hay 31.000 camas disponibles y a las cuales se les debe agregar más de 11.000 camas con ventilador. Aquí está en circulito cuál ha sido el porcentaje de incremento de la reconversión hospitalaria, y ustedes van a ver que México supera por mucho a los demás países de América Latina en conversión hospitalaria, ¿no? Aquí al 31 de julio eran 375.6%, y ustedes pueden comparar cómo eran los índices de conversión hospitalaria en otros países, ¿no? Se podía entender que había pocas camas al principio porque pues, no se sabía la magnitud de esta pandemia, pero poco a poco hemos visto que pues es un problema bastante grave y de dimensiones de Estado, ¿no? De seguridad del Estado. Otro tema sobre el que se han dicho muchas cuestiones falaces es sobre el tema de las pruebas, ¿no? Que no se han hecho suficientes pruebas. Al 18 de marzo, bueno, fue ayer, al último reporte que se dio, hay 5.8 millones de pruebas notificadas en el sistema de salud, de las cuales más de la mitad han sido negativas. Cuando Tedros, el director de la OMS, habló del tema de pruebas, aquí está el comunicado que sacó en el cuadro izquierdo, y el criterio que dijo Tedros es: hay que hacer pruebas a todos los casos sospechosos. Si dan positivo, hay que aislarlos y averiguar con quién han mantenido contacto cercano durante los 2 días previos al desarrollo de los síntomas, y hacer pruebas también a esas personas. Nota: la Organización Mundial de la Salud recomienda hacer pruebas a los contactos de los casos confirmados solamente si presentan síntomas de COVID-19, ¿no? Entonces, el gobierno ha dicho una y otra vez, y ayer otra vez lo dijo Gatell, que buena parte de los criterios para hacer o no las pruebas tuvieron lugar tras una discusión que hubo en donde participó un funcionario de la Organización Mundial de Salud y muchos expertos mexicanos. Cuidado, porque tenemos expertos en salud muy, muy competentes y internacionalmente reconocidos desde hace décadas. Y en este informe técnico están asentados estos criterios para hacer las pruebas. Y una de las conclusiones que saca este grupo de expertos es que no todas las pruebas comerciales eran efectivas o no tenían una evaluación estricta respecto a su efectividad. Y en el último párrafo, es un pequeño resumen, los expertos de la Organización Panamericana de la Salud y de la OMS comentan la importancia de transmitir una postura clara y consensuada respecto a la no utilización de pruebas rápidas para diagnóstico confirmatorio de COVID por la variación de sensibilidad y especificidad, en particular sensibilidad baja con alta proporción de falsos negativos, y por lo tanto no se puede concluir la ausencia de enfermedad si la prueba sale negativa, ¿no? Y aquí hay un efecto muy pernicioso, porque hubo algunos actores políticos que trataron de privatizar el sistema de realización de pruebas para ganancias de privados, y entonces trataron de inocular esta idea de que era necesario hacer pruebas indiscriminadas. Entonces, aquí está claramente la refutación de estos argumentos. Ahora, creo que un punto fuerte, como mencionaron mis colegas,
pues es que México ha diversificado el portafolio de vacunas, ¿no? Entonces tenemos las principales que son Pfizer, AstraZeneca y CanSino, que son las que ya se están aplicando en el terreno, que tienen altos porcentajes de efectividad. Y también recordemos a Sputnik, que la prestigiosa revista científica de Lancet dijo que el Sputnik tenía 91% de efectividad. Entonces, ahí me sumo a lo que mencionaba el doctor, en el sentido de que las vacunas pues tienen altos estándares de desempeño, aunque hay que reconocer que son vacunas de emergencia, ¿no? Así están clasificadas. Y bueno, me parece que el esfuerzo que ha hecho el gobierno en contratar distintos tipos de vacunas y tener un portafolio súper amplificado es muy benéfico. Ya se tiene una cobertura un poquito superior a la población existente. Es difícil porque la logística, la distribución y lo que comentaron mis colegas antecesores, pues es difícil. Es una campaña nacional que está en marcha, pero me parece muy positivo que se hayan buscado distintos proveedores de las vacunas, porque además, como sabemos, ha habido ciertos problemas respecto a Pfizer y AstraZeneca por los permisos de exportación, por probables efectos en algunos de ellos, etcétera. Ahora, se dice que no hay información y creo que esta es una de las mentiras más perniciosas. Hay muchísima información, como sumado a los datos que ya dio el doctor. Aquí ustedes pueden ver los modelos AMA y GOMPERS de CONACYT que se publican en la página de CONACYT y son públicos, en donde, por ejemplo, se puede ver cómo está el comportamiento en Guanajuato, ¿no? O en la zona metropolitana de León. Todas las proyecciones son públicas y hay mucha información para hacer un análisis serio y meticuloso de la evolución de la pandemia. Y aquí vemos, este es un dato de un sitio de medios públicos, que es Infodemia, de las noticias falsas, y podemos ver que ha habido de marzo a noviembre 1,703 noticias falsas de distinto tipo, y vemos cómo en abril se incrementó, pero me parece que quienes tenemos una responsabilidad pública como comunicadores, como maestros, no se diga de los funcionarios públicos, desde luego tienen una responsabilidad redoblada en dar información creíble. Y desde luego ahora la crítica está mudando hacia el tema de las vacunas, ¿no? Hay que reconocer que sí, en efecto, la meta para cumplir con el calendario que se planteó el gobierno deberían ser 500,000 diarias, 500,000 vacunas diarias en todo el país, pero a mí me llama mucho la atención cómo México ha aplicado más vacunas que Canadá, pese a que Canadá compró hasta 5 veces más de las vacunas que necesitaba. Y estos son datos de Bloomberg, del Vaccine Tracker, que ustedes pueden checar también en internet. Pero si ustedes ven esta tabla, el porcentaje de aplicación de vacunas de México también es bastante similar a Francia, ¿no? Francia tiene 225,000 diarias y México tiene 222,000. Y lo que llama la atención es que, bueno, ahora hay unas 8 millones de vacunas, se ha aplicado una buena parte de ellas, la mayoría, pero sí parece bastante lógico este argumento de que se están aplicando conforme van llegando, ¿no? Y finalmente, me parece que es preciso despolitizar el tema de la pandemia. México va razonablemente bien, Guanajuato también va bien. Si ustedes ven algunos reportes de los avances que ha habido en vacunación en ciertos municipios, va bien. Entonces, creo que sería bueno sacar un poco la lógica partidista y más bien verlo en términos de unión y en términos de que estamos en una grave emergencia social en la cual es muy importante dar información certera. Y bueno, si al gobierno federal o al estatal o al municipal les va bien por este asunto de las vacunas, qué bueno, el tema de los colores partidistas es lo de menos. Si las autoridades también se pueden legitimar con un actuar eficiente
respecto a este proceso de vacunación, pues me parece que lo prioritario es la gente. Y en este sentido, retomo esta frase de un gran pensador respecto a la prensa. Dice, el poder de la prensa ocupa el segundo lugar después de la gente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Otón, por tu participación. Estuvo interesantísimo los datos que nos compartes y bueno, ver cómo atrás están todos los intereses económicos y políticos, ¿no? Y más en la situación en la que estamos ahorita de elecciones y demás. Pero creo que esto nos da un panorama muy claro de lo que hay en los intereses de algunos comunicadores por ahí, ¿no? Y algunos medios. Bueno, pues ahora quiero darles la palabra por si dudas, preguntas, por ahí en el chat ya había algunas. La que nos decían del vacunatrón, ¿no? ¿Cómo le llamaban? De la Universidad Autónoma de Querétaro, que van a tener un vacunatón. Si ustedes saben algo, ¿hay quien quiere comentar? Sí, yo sí sé, es una vacuna, es la vacuna más avanzada que se tiene en México. Es una vacuna de plataforma de adenovirus y la idea es alcanzar 5 millones de pesos para poder iniciar la fase clínica. Entiendo que en estos días van a hacer eso, han buscado donativos y bueno, pues entrar, digamos, ya a una fase 3 en un corto tiempo y bueno, yo en lo personal que he seguido cómo han trabajado, es una vacuna bastante buena y puede ser una oportunidad para México de tener una autosuficiencia en materia de vacuna en el corto plazo. Wow. Manuel, ¿querías aportar? No, era lo mismo porque precisamente lo han sacado en la televisión, lo han estado informando a través de algunos medios en relación a la necesidad de esos recursos económicos para la Universidad de Querétaro. Yo pienso que nos podemos sumar a eso, ¿no? Ok. Otón. Sí, además de la prioridad de que se desarrollen las capacidades científicas del país, lo cual me parece maravilloso, solamente quisiera agregar que, como ustedes saben, se están envasando vacunas de AstraZeneca en el Estado de México y de CanSino también. Entonces, un poco la idea es que México, qué interesante, se pueda convertir un centro de distribución para el resto de vacunas a otros países de América Latina. Porque si ustedes estudian minuciosamente cómo está la situación en otros países latinoamericanos, lamentablemente van muy mal. O sea, Chile desde luego es un buen ejemplo de lo que se ha hecho, pero hay otros países que realmente están enfrentando graves problemas, precisamente porque no se tomó en cuenta que la prioridad número uno para reactivar la economía es reactivar la salud primero. Ok. Gracias. Por aquí había otra de a qué se refiere cuando dice su plataforma, pero me parece que ya fue contestada por Ulises acá. Dejen ver si hay otra por acá. Bueno, aquí hay un comentario, que excelente, qué bueno que les esté gustando. Bueno, no tenemos preguntas aquí en el chat. No sé si alguien quiera hacer una pregunta. Si pueden abrir su micrófono, con gusto. Bueno, yo lo que les quería preguntar, ¿cómo están ustedes viendo en materia de cooperación internacional? Posibilidad de acercarse a las vacunas y todo. ¿Cómo ven ustedes en el ámbito internacional esto? Creo que se congeló la imagen, entonces no escuchamos toda la pregunta, Lulu. Ok. ¿Ya me escuchan bien? Sí. Yo quería escuchar sus comentarios acerca de la cuestión internacional en cuanto al acaparamiento de vacunas. Si creen que hay posibilidades de que la vacuna se democratice y en todo caso que no pudiera pasar esto,
¿Qué va a pasar con los países que no puedan tenerla? ¿La pandemia sí se puede contener sin que algunos países tengan la vacuna? Mira, el tema es que no sería posible una contención, digamos, estamos tan interconectados hoy en día que seguiría habiendo brotes. E incluso aún vacunados vamos a tener que estar observando la evolución de la enfermedad. Sobre el acceso a la vacuna, sí consideramos que hay 82 que ya estarían en posibilidad de estar siendo usada, digamos, 82 marcas. Habría que ver cómo se hace el proceso ahora sí de producción y distribución, que eso me parece a nivel internacional no se ha querido entrar a ese debate. Nos hemos quedado como en la fase de vacunas, hay un acaparamiento importante y tendríamos que evaluar cómo va a ser esa llegada de las vacunas. Bueno, de mi parte, el mecanismo COVAX tiene precisamente este objeto, que los países periféricos o los más pobres tengan un acceso equitativo a las vacunas, pero sí se ha visto afectado por las restricciones de la Unión Europea. Ahora, el problema, hoy mismo se difundió que en Brasil está muy descontrolada la situación, entonces que el descontrol de Brasil puede tener un impacto en todo el mundo porque de ahí pueden surgir nuevas cepas demasiado peligrosas. Entonces creo que sí la comunidad internacional tiene que hacer mayores esfuerzos. Se hizo una resolución en Naciones Unidas que fue aprobada unánimemente para democratizar este acceso a las vacunas, pero bueno, hay que esperar que pase de la plática, de la retórica a los hechos. Ok. Yo quisiera agregar algo. Varias veces en la ponencia hablé del aspecto de generosidad. La realidad está en que, bueno, en relación a la distribución y la equidad en las vacunas, incluso la UNESCO ha fijado ya una posición en cuanto a la ética, específicamente con la vacuna de COVID-19. Es muy importante que aquellos países que están acaparando las vacunas tengan muy claro que todo el mundo, es decir, todos estamos en la misma barca. Si hay países o hay lugares o hay islas en donde en determinado momento no se logra el control de la pandemia, nos pone en riesgo a todo el mundo. Entonces, el beneficio de todos es el beneficio de todos. Es una, a lo mejor, reiteración, ¿verdad? Pero así es. Algo que me pareció muy importante y que yo lo quiero recalcar es que lo que dijeron mi colega hace poquito tiempo, en relación a que, ahora sí que parafraseando lo que es de Dios hay que sea de Dios, y lo que es del César que sea del César. Lo que sea de la política, que sea de la política. No sé si... Y lo que sea de la salud, eso es totalmente independiente. Entonces, yo creo que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para poder discriminar, pues lo que con toda claridad dijo el doctor Otón en relación a la infodemia. Es decir, tenemos que con toda claridad asumir nuestra responsabilidad, no difundir aquello que sabemos que es mentira, ¿verdad? Y apegarnos siempre a la verdad, eso es fundamental. Gracias. Ok, gracias. Aquí hay una pregunta de Nuria Martínez y dice, ¿existe algún trabajo de seguimiento por secuelas de la vacuna?
Ella conoce 2 casos cercanos, está diciendo. Sí, las áreas de vigilancia epidemiológica aquí en México, la Secretaría de Salud, están obligadas a reportar. Es importante checar nada más qué vacuna fue, en qué momento se dio y que se haya completado toda la fase de cadena de frío para que no haya algún problema externo. Pero sí se están haciendo y a nivel internacional, que fue un poco lo que estuvo sucediendo en estos días, que se hablaba de que la vacuna de AstraZeneca genera coágulos, es básicamente lo mismo. Es decir, hay un área de vigilancia epidemiológica que va diciendo qué elementos están surgiendo como efectos secundarios. Ok, sí, Manuel. ¿Puedo ampliar Claro. un poco? Esto de los efectos secundarios de las vacunas es algo inherente a todas las vacunas. Es decir, todas pueden tener efectos secundarios, de hecho lo tienen. Hay una vigilancia internacional y nacional muy, muy especial, muy cuidadosa en relación a esto. El día de ayer, la Organización Mundial de la Salud sacó un comunicado en la que decía que la vacuna AstraZeneca no podía considerarse que fuera la causa directa de algunos efectos secundarios. Esto es muy importante porque, bueno, el día de hoy ya la Unión Europea, a través de sus mecanismos de difusión en este tipo de problemas, dijo que no hay problema con la vacuna AstraZeneca, que se puede seguir usando porque no se ha demostrado ninguna asociación. Pero sí es importante porque la de la influenza, en algún momento de su desarrollo, se asoció, por ejemplo, a Guillain-Barré. El problema está en que siempre la gente se vacune o no se vacune, va a tener algún efecto secundario. O en todas las poblaciones existen algún problema. Entonces, definitivamente es como cuando nos ponemos la de influenza y nos da catarro. Pues no es que la de la influenza nos dé catarro, sino que coincidió en el tiempo. Entonces, eso es muy importante hacer esa aclaración. Ok, gracias. Aquí hay un comentario de Mari Carmen. Dice, hasta la fecha no sé cuándo se estima que van a ser vacunadas las personas jóvenes con enfermedades crónicas y o discapacidad. ¿Existe algún recurso que pueda usarse para presionar al gobierno en esta cuestión? Pues, no sé quién la quiera contestar. Yo entiendo que nuevamente los criterios de vacunación son criterios internacionales. Muchos países siguen los propios criterios de la Organización Mundial de la Salud y todos están haciéndolo por rangos de edad, porque además creo que es más fácil la identificación de las personas por edad. Yo creo que lo que habría que esperar es que avance muy rápido todo esto para que le vayan tocando dentro de los rangos correspondientes. Gracias. Sí, Manuel. Sí, independientemente de eso, yo creo que sí es muy correcto, pues, lo que acaba de mencionar el doctor Otón. Sin embargo, yo creo que se pueden hacer movilizaciones de los grupos de personas que tienen algún problema de inmunidad disminuida, por ejemplo, o algún problema de inmunidad que requieran ser vacunados más pronto. Pero eso yo creo que mucho también dependería de la sociedad civil. Ok, gracias. Bueno, hay otra pregunta de Maggie Ortega. Dice, a propósito del comentario de Otón sobre las cuestiones políticas relacionadas con la vacunación, ¿qué opinan sobre la presencia de los, entre comillas, servidores de la nación en las campañas nacionales de vacunación y sobre los videos donde se ha denunciado que funcionarios de Morena le piden a los adultos mayores copia de su credencial de elector? Bueno, yo creo que hay que distinguir dos cosas.
los servidores de la nación pueden estar adscritos a la Secretaría del Bienestar y creo que la lógica de su operación, y lo han dicho continuamente, tiene que ver con llegar a las zonas más apartadas y establecer un padrón o llegar a este padrón de personas o de adultos mayores. Los funcionarios de Morena no tienen nada que hacer ahí, ni de ningún otro partido, y desde luego no se puede condicionar de ningún modo la aplicación de la vacuna absolutamente a nada, porque independientemente del partido de que se trate, es un delito electoral. Entonces, creo que también hay que separar un poco las cosas. Los funcionarios que tengan algo que hacer ahí o que estén desempeñando una función, pues por supuesto que son bienvenidos. Y yo supongo que los estados también movilizan a su personal para la logística de la vacuna, pero los partidos tienen que hacerse un ladito. Bueno, tenemos otra pregunta de Julisa Martínez. ¿Cómo reconocer que las vacunas son auténticas en el entorno más cercano? Y comenta, he visto en noticias acerca sobre la venta de vacunas falsas o tratamientos de dudosa legalidad. Bueno, en realidad las vacunas están autorizadas para uso de emergencia y en general y en especial en México solamente pueden ser utilizadas por los mecanismos oficiales a través de la Secretaría de Salud. Si alguien les vende una vacuna, cuidado porque seguramente es un vival que los quiere engañar. Entonces, no pueden vender ningún tipo de vacuna contra COVID-19. No hay, definitivamente, si alguien lo hace, hay que denunciarlo porque los quiere engañar y les quiere robar su dinero. Ok. Ulises. Y yo complementaría esa parte con que el calendario, digamos, de vacunación está alineado un poco a la población. Entonces, tampoco hay que irnos desesperando porque van a llegar las vacunas, digamos, en un momento dado. Entonces, sí va a haber un proceso de inmunización. Va a ser lento, pero sí va a haber un proceso de inmunización general. Ok, gracias. Tenemos otra participación de Nuria Martínez y dice, en las entrevistas con el que más sabe de vacunas, doctor Facio, ha dicho claramente que la vacuna no evita el contagio, que se sabrá cómo. El tiempo, de hecho, habla de una tercera dosis. Así que hay que seguir cuidándose, por lo que me pareció muy interesante la propuesta del doctor Ulises, trabajar en política de salud. ¿Dónde se pueden reportar? Donde se pueden reportar fueron de AstraZeneca. No sé si tengan algún comentario de esto. Pues bueno, el tema es que estamos, digamos, se está inmunizando, tenemos la fase de emergencia, hay que ver qué efectos secundarios, hay que ver cuánto tiempo dura, esto lo vamos a conocer con el tiempo, ¿no? Sí se ha mencionado y hay un debate sobre que no previene, digamos que te quedas como si fueras asintomático, pero es un debate que está en curso. Yo todavía no podría decir si esto va a suceder o no va a suceder. Hay que dar un poco el espacio y por eso es importante las políticas de salud, sobre todo la participación ciudadana para que se tenga la promoción y la prevención de la enfermedad, no solo con la vacuna. Uh-huh. ¿Puedo participar? Nada más un detalle que creo que bueno que se toque ese punto. Es decir, la vacuna o cualquiera de las vacunas que se utilice, realmente es como un cinturón de seguridad cuando manejamos. Si no lo ponemos, de todos modos tenemos que seguir manejando con precaución, porque de todos modos nos podemos accidentar y morir. Entonces, igualmente con las vacunas, en especial porque
muchos aspectos de las vacunas aún no se conocen. Entonces, sí es muy importante, a pesar de que la gente se vacune, no piensen que ya van a quedar totalmente protegidos. De todos modos, hay que seguir guardando la sana distancia, el cubrebocas, la higiene de manos, etcétera, ¿verdad? Entonces, no bajar la guardia, no nos vaya a dar un susto a pesar de estar vacunados el COVID. Sí, yo quería agregar que hay estudios que de hecho se publican mucho en Lancet, por ejemplo, que las vacunas sí generan anticuerpos. Entonces yo quizá me gustaría conocer eso que dice el doctor que ya menciona, porque lo que dicen las revistas científicas es lo contrario. De hecho, el propósito de que se publique en una revista científica es ver como cuáles son las reacciones al uso de la vacuna y me parece que una precaución importante es que la gente no se vaya a tomar cerveza después de que le aplican la vacuna, porque he leído que tarda unos 21 días en generar las resistencias necesarias para que la vacuna tenga un efecto positivo. Entonces, aún si vacunan a la gente, hay que tener precaución, no hay que irse a tomar cerveza luego, luego. Ok, pues no sé si hay alguna otra pregunta por ahí más. ¿Alguien que quiera participar? En el Facebook de la Biblioteca Lourdes, dice, ¿cuánto dura la inmunidad de las vacunas? ¿Un año? Creo que un poquito va de la mano con lo que Otón respondía hace un momento. Sí, la realidad está en que no se sabe cuánto tiempo va a permanecer la inmunidad. Posiblemente sea necesario estar revacunando. Tampoco no se sabe si, y seguramente en poco tiempo vamos a tener mejores vacunas que las actuales, que den una protección a más largo tiempo. Tener en cuenta que las vacunas, dependiendo de la forma de administración, se va a despertar la producción de anticuerpos. Si se aplican por vía intranasal, por ejemplo, por inhalación, se producen anticuerpos IgM, IgA secretorias que causan mayor protección de las vías respiratorias altas, pero menos de las bajas. En cambio, las vacunas inyectadas producen poca inmunidad en vías respiratorias altas, pero mucha inmunidad a nivel de los pulmones, ¿verdad? Entonces, hay cosas que todavía vamos a estar aprendiendo y es difícil decir ahorita cuánto tiempo va a generarse la inmunidad. Bueno, se va a generar en 2 semanas o 3 semanas después de la inmunización. ¿Cuánto tiempo va a durar? No lo sabemos. Ok. Bueno, me pregunta por ahí Regina Ibargüengoitia que si se va a grabar la sesión. La pueden ver en el Facebook de la Biblioteca Ibero León. Ahí pueden encontrar. Y después se va a subir a YouTube, ¿verdad, Lili? Así es, Lulu. Posteriormente, pues sí se está grabando la sesión. Pueden ver arribita que dice grabando. Entonces sube al canal de YouTube de la biblioteca y lo compartimos también en redes sociales. A ver, hay una pregunta más de Judith López. Dice, ¿las personas que no están vacunadas de la influenza pueden ser vacunadas contra el COVID? Sí, sí, Okay. o sea, la vacunación es para todos. O sea, en cualquier momento, haya recibido o no haya recibido ninguna otra vacuna o haya tenido antes COVID, debe de vacunarse. Incluso últimamente se ha recomendado la vacunación de la mujer embarazada porque protege a la mujer y también protege a su hijo. Entonces, son aspectos muy importantes. De entrada, hay que decirle sí a la vacuna, porque como sea, es mucho más peligrosa la enfermedad que cualquier otra cosa. Y la vacuna en general, todas son muy seguras, efectivas y de alta calidad.
Muchas gracias. Bueno, hay una intervención más bueno, dos ya me llegaron acá. Manuel Beltrán dice, felicidades a todos por la excelente conferencia y pregunta, ¿cuándo se espera que Guanajuato regrese a verde? Muchas gracias. Mi pronóstico a nivel epidemiológico es que vamos a regresar más o menos a verde de todo el país aproximadamente a mediados del 2022, que habría una estabilización. Pero ese es un modelo pues netamente teórico. Entonces no apostaría ahorita a decir que vamos a regresar pronto a verde, porque estamos todavía viendo un elemento sobre todo económico. Puedo, Sí, Manuel. también estoy totalmente de acuerdo. Las proyecciones son eso, proyecciones o pronósticos. La realidad es que estamos jugando con una variable impredecible, que es el comportamiento de la gente. Es decir, las epidemias suceden en la comunidad y solamente la comunidad, a través de su comportamiento, puede detener esa epidemia. Entonces, pues hay que tener cada quien su responsabilidad de evitar el contagio y evitar contagiar a otros. Sí, Otón, ¿tenías la mano levantada? Sí, decía, ahí vi un comentario que el tema del semáforo por cuestiones económicas no necesariamente estaría de acuerdo. Hay 8 criterios que se eligen y uno de ellos importante es el tema de la ocupación hospitalaria. A principios de año, finales de año pasado, Guanajuato estuvo en una situación muy crítica de ocupación hospitalaria que afortunadamente ha ido bajando considerablemente. Entonces, un criterio importante, pues, es que haya bastante cancha en los hospitales para atender a la gente, pero a mí sí me preocupa y los doctores probablemente tengan una opinión bien interesante que escuchar, el tema de Semana Santa, ¿no? Y hay que ver también cuáles son los efectos proyectados sobre la aplicación de la vacuna en adultos mayores, ¿no? Porque, o sea, una de las suposiciones que se tiene en México y en otros países es que el hecho de que los adultos mayores estén vacunados va a ayudar a reducir la dispersión de la epidemia, ¿no? Bueno, por un lado, Ok. en adultos mayores, en general, todas las vacunas son menos eficientes. Es decir, la respuesta de inmunidad o de defensa de las personas sobre todo arriba de los 65 años, disminuye en forma importante y va disminuyendo cada vez más conforme va avanzando la edad. Entonces, seguramente más adelante se van a usar vacunas reforzadas precisamente para esa población. ¿Qué otra cosa había en la pregunta? Bueno, decía, ¿cómo podríamos explicarle a las personas que lo del cambio de semáforo es por cuestiones económicas y no por cuestiones de salud? Es decir, que se deben seguir respetando todos los lineamientos para evitar la propagación. Ah, sí, sí, o sea, la realidad es que vamos a estar teniendo diferentes oleadas, por decirle así, de la pandemia. No se necesita ser brujo para saber que después de la Semana Santa va a aumentar el número de casos. Simplemente porque mucha gente pues, sale de vacaciones y va a los antros y va a estar conviviendo y pues van a aumentar los contagios y muchos no están vacunados. Entonces, seguramente va a aumentar nuevamente y vamos, así como de repente subimos de semáforo hacia un color rojo y luego bajamos al verde, otra vez podemos volver a subir y eso pues ese es el comportamiento de la gente. Ok. Ulises.
Yo nada más señalaría 2 puntos. Sí tenemos las 8 variables, pero sí dependemos de la epidemiología social, es decir, donde vemos, observamos cómo se mueve. Probablemente haya un cuarto pico, un tercer pico en México en Semana Santa. No lo podemos saber, eso va a depender de muchas cosas. Sin duda, también un elemento importante es que no podemos vivir en semáforo rojo, o sea, ninguna economía, ningún país puede vivir en semáforo rojo permanentemente. Entonces, aquí va a tener que ser una gradualidad, es decir, vamos a tener que observar eh, en la medida que más nos portemos mal, es decir, no sigamos la sana distancia, no usemos cubrebocas, más rápido vamos a estar en rojo. En la medida que mejor nos comportemos, vamos a estar más tiempo en verde, ¿no? Entonces, estos son los elementos que hay que estar checando para poder combinar salud y economía. A ver, aquí en el chat anotaron otra pregunta Gisela Herrerías y dice, ¿en dónde podemos ver los criterios mundiales para el orden de la vacunación? Hay quienes opinan que los maestros deberían ser antes de los adultos mayores para abrir las escuelas. Y pone, qué difícil. Bueno, aquí ya nos contesta Otón. Sí, en el sentido de que la página de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud hay mucha información precisamente sobre estos criterios que se recomiendan a los países para aplicar las vacunas. Y sobre los maestros adultos mayores, yo soy maestro, pero preferiría que fueran los adultos mayores. Yo nada más regresaría a un punto. Hay que recordar que menores de 16 años, todavía las vacunas no hicieron fase 3 en ellos, entonces no sabemos las reacciones. La única vacuna que está haciendo esta investigación es la de Pfizer, BioNTech, y es la que va más avanzada. El tener maestros vacunados no significa la posibilidad de poder regresar, porque solo podría regresar una parte de la educación media superior y básicamente la educación superior, que creo que aquí es la que puede empezar a encauzar, aún sin vacuna, un modelo híbrido mucho más, digamos, más fácil. Bueno, déjenme leer la última participación ya para cerrar, de Mari Carmen. A mí me parece terrible que no haya un consenso general para proteger a los enfermos crónicos, adultos mayores y personas con discapacidad. Bueno, pues ya cerramos este panel. Les agradecemos enormemente su participación. Y de manera virtual les extiendo un reconocimiento por parte de la Universidad Iberoamericana a través del Programa de Derechos Humanos a Ulises Blázquez, a Otón Partido y a Manuel de Anda, su participación en este panel, porque creo que clarificaron mucho de todo lo que se está diciendo. Y me parece que es muy importante que nosotros sigamos informándonos en fuentes fidedignas sobre esto. Entonces, creo que seguiremos organizando cosas así. Les agradecemos muchísimo a todos y todas su asistencia y participación y esperamos contar con ustedes en las siguientes. Agradecemos también a Biblioteca y al Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Buena tarde. Gracias. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Ahora sí ¿cómo se llama? Su agradecimiento, su reconocimiento en papel y todo, y un regalito, un pequeño presente. Muchas gracias. Gracias, Lulú. Un abrazo. Un abrazo, saludos a todas y a todas y excelente día. Igualmente, abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Lili, mil gracias. Mil gracias. No, de nada, Lulu, no te preocupes. Hasta luego. Bye, Otón. Buenas Bye, tardes. Lili. Bye, Adiós, abrazos. gracias. Chao.